cuenta lo siguiente. La disposición de seguridad para el auditorio D indica que, en caso de temblor o alerta sísmica, las primeras 4 filas salen por la puerta de emergencia ubicada al frente del recinto, el resto deberá salir por la puerta de cristal y reunirse en el estacionamiento, recordando el principio de no corro, no grito, no empujo. Bien, nuevamente, buenos días a todos y a todas. Agradecemos el interés y su asistencia a esta 13ª edición de la Jornada de Metalurgia y Materiales, un evento organizado por la Sociedad de Ingenieros Químicos Metalúrgicos Alumnos, con el apoyo del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de la Coordinación de Atención a Alumnos de la Facultad de Química, la cual tiene como objetivo difundir el conocimiento de la metalurgia y las tendencias actuales en la industria e investigación a la comunidad universitaria, así como acercarlos a las instituciones y empresas participantes. Mi nombre es Ingrid, estudiante de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica, y es para mí un placer darles la bienvenida. Este evento lo preside el doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química. El escritor Abraham Padilla. Comunicador institucional de la Sociedad Mexicana de Fundidores en representación del licenciado Bruno Jaramillo, director general de la Sociedad Mexicana de Fundidores. El doctor Marco Aurelio Ramírez Argáez, jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. El doctor José Antonio Barrera Godínez, coordinador de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica, y de Guarel Farfán Canales, vicepresidente de SIGMA. Además, nos acompaña el doctor Héctor Cruz, de la Sociedad Mexicana de Fundidores. A continuación, cedo la palabra al vicepresidente de SIGMA, Diego Farfán. Hola, sí. Bueno, yo soy Diego Farfán y en nombre de la Sociedad de los Ingenieros Químicos Metalúrgicos Alumnos les damos la más cordial bienvenida a esta 13ª edición de la Jornada de Metalurgia y Materiales. Este evento ha sido realizado por más de 10 años por nuestra sociedad estudiantil con el objetivo de promover el conocimiento de metalurgia y materiales entre la comunidad y la facultad. En esta edición contamos con más de 15 conferencias, concursos y un rally metalúrgico, así como un taller que podrán ver en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. El objetivo particular de esta edición de la jornada es la de ampliar el horizonte sobre lo que puede hacer un ingeniero metalúrgico y cómo se relaciona con otras disciplinas. Por ejemplo, con los fármacos, la nanotecnología o la sustentabilidad. Parte de estos objetivos es hacer ver a la comunidad metalúrgica que pueden trabajar en diversos sectores, como lo son seguros, empresas aeroespaciales como Blue Origin. Esperamos que esto sea de su agrado y sea una jornada llena de conocimiento. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida y mil gracias. Gracias, Diego. Ahora escucharemos al doctor José Antonio Barrera Godínez, coordinador de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. Buenos días a todos, bienvenidos. La coordinación de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica se complace en acompañar y en apoyar a SIGMA en este esfuerzo que, como bien dice, ya tiene más de 10 años. SIGMA ha sido una asociación que busca vincular especialmente con las empresas. Y en esta cosa los apoyamos y los vamos a seguir respaldando. Bueno, pues bienvenidos y a disfrutar, porque lo que van a conocer, de lo que les van a escuchar, va a complementar, les va a llenar de entusiasmo y les van a seguir con alegría con esta carrera. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Barrera. Seguido a esto, escucharemos al escritor Abraham Padilla, que dirá unas palabras en nombre del licenciado Bruno Jaramillo, director general de la Sociedad Mexicana de Fundidores. Hola, muy buenos días. Soy Abraham Padilla.
coordinador de comunicación de la Sociedad Mexicana de Fundidores. Para mí es un honor, es un orgullo tomar este lugar a nombre de nuestra sociedad y dirigir este mensaje que ha enviado el licenciado Bruno Jaramillo Pavón con un gran saludo para toda la comunidad, esperando contar con su comprensión y agradeciéndola. Él quería estar aquí presente, para él esta cita era importantísima, pero surgió algo de última hora menos importante, pero más urgente, pero envía su saludo y todos sus deseos de éxito a esta jornada y me ha pedido leer este mensaje que tenía preparado. Doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor José Antonio Barrera Godínez, coordinador de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica. Doctor Marco Aurelio Argáez, jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Amigos de la industria de la fundición de metales, hoy en particular a nuestro sector académico compuesto por estudiantes, docentes, investigadores y directivos. Entusiastas, alumnos, organizadores de esta 13ª jornada de metalurgia y materiales. A pesar del desafío que enfrentamos principalmente en cuanto a emisiones, la industria de la fundición de metales es una de las más sustentables que existen. Sabemos que en ciertos productos hasta el 90% de los insumos que utilizan algunas empresas es material reciclado, piezas de metal que han cumplido con su objetivo y regresan a la fundición para fortalecer la generación de nuevas piezas fundidas. Podría decirse entonces que la fundición de metales es una industria cíclica, y esta virtuosa característica no se limita a lo material. Eventos como esta 13ª jornada de metalurgia y materiales, organizada por la Sociedad de Ingenieros Químicos Metalúrgicos Alumnos, son una muestra de ello, pues también es un espacio en donde algunas personas que ya estamos cumpliendo objetivos en la industria, regresamos a las casas de estudios para buscar aportar un poco de conocimientos prácticos a los nuevos talentos y fortalecer su formación. En algunos años, ojalá que muchos, que todos quienes hoy están presentes aquí como estudiantes, regresen a esta y a todas las casas de estudios con carreras afines a nuestra industria, a compartir sus conocimientos ganados con su experiencia industrial, y sigan haciendo crecer la cadena de valor de este sector que es estratégico para nuestra nación. En Sociedad Mexicana de Fundidores, Asociación Civil, además de saludar con orgullo a esta 13ª jornada de metalurgia y materiales, porque permitirá que todos los asistentes, académicos, proveedores, fundidores y usuarios de piezas fundidas convivamos e intercambiemos conocimientos y experiencias que nos hacen crecer a todos. Reconocemos además con admiración al Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica de esta Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente por ser uno de los más importantes semilleros de nuestra industria a través del conocimiento y los valores, sino también por fomentar la responsabilidad e impulsar la capacidad de organización en los jóvenes talentos para que vayan familiarizándose con la toma de decisiones, con el trabajo en equipo y otras muchas aptitudes que en el futuro los llevarán a poder dirigir los procesos y los equipos dentro de las empresas de nuestra industria y, ¿por qué no?, a las empresas en nuestra industria. Recuerden, amigos académicos, alumnos, profesores, investigadores, directivos, queremos verlos el año entrante junto con toda la cadena de valor de nuestra industria a la que pertenecen, en el Centro City Banamex del 16 al 18 de octubre, cuando la Sociedad Mexicana de Fundidores, Asociación Civil, que somos todos, reciba al mundo de la fundición en Fundiexpo GIFA México 2024, con la seguridad de que realizarán todos un papel sobresaliente,
Muy pronto tendremos el honor de compartirles toda la información al respecto. En una industria cíclica como lo es la de la fundición de metales, en todos los puntos del ciclo tenemos un inicio de nuestra industria. Así que, sin lugar a dudas, podemos decir que hoy, aquí, inicia nuestra industria. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras, Abraham. Finalmente, escucharemos al doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, quien dará por inaugurado este evento. Gracias. Buenos días, compañeros. Primero que nada, una disculpa por llegar 4 minutos tarde, estaba dando mi clase y tuve que dejar de darla. Se quedó mi colega profesor ahí. Estamos enseñándoles cálculo 1 a los muchachos de primer semestre, algunos de los cuales son ingenieros químicos metalúrgicos que van a venir aquí cuando terminen su primer año de la carrera. Entonces, excepto por esos 4 minutitos, 5 minutitos de retraso, gracias por esperar y todo eso. Segunda cosa, me da muchísimo gusto verlos a ustedes aquí, ver este auditorio lleno de estudiantes. Les hago una rápida encuesta. ¿Quiénes son de 9º semestre? ¿Quiénes son de 7º? ¿De 5º? ¿De 3º? Y de 1º no hay. No me imagino. Ok, perfecto. Me da mucho gusto ver este auditorio lleno, a todos ustedes interesados en este evento, en este trabajo, que ya se dijo de qué se trata, pero antes quiero decir una cosa. Me da mucho gusto ver a algunos de sus profesores aquí presentes, no solo en el presidium, sino en el auditorio. Pues haciendo lo que hacemos, ¿no? Juntando la comunidad que esté interesada en el desarrollo de la ingeniería química metalúrgica de nuestra facultad y su participación en las empresas que se dedican a eso. Ya se dijo una cosa muy importante, se dijo hace un momento que estamos aquí precisamente para combinar, para juntar, para conjuntar el esfuerzo que se hace dentro de una academia, dentro de una academia tan importante como la Universidad Nacional Autónoma de México, con la experiencia que se tiene en las empresas del ramo, con la experiencia que se obtiene, el trabajo diario, lo que se hace. Pero yo quisiera resaltarlo un poquito más, porque ese conjunto de actividades es todavía más importante porque tiene muchas sinergias. Nosotros también tenemos la obligación, a través de nuestra investigación en metalurgia, de hacer avanzar las tecnologías y también proporcionar experiencia y soluciones a las empresas que están haciendo este trabajo. Entonces es una realidad, es doble la colaboración que tenemos. Por un lado, ellos nos traen sus experiencias para que ustedes puedan aprender y prepararse para poder participar en esas labores, y al mismo tiempo nosotros, a través de nuestra investigación científica, proporcionamos nuevas experiencias a esas empresas para que esta cadena de valor, ganar de la colaboración entre la academia, la empresa y ustedes, que son el futuro de la empresa, de la academia, de la ingeniería química metalúrgica, tengan estas oportunidades de colaborar, conocerse, trabajar juntos y, repito, encontrar estas sinergias que nos permitan a todos obtener ventajas de estas colaboraciones. En este sentido, el esfuerzo que hace Sigma, el hecho de que tengamos ¿qué dijeron? La 13ª evento de estos, pues nos dice de lo bien que lo estamos haciendo, lo bien que estamos trabajando, cómo funciona esto, cómo se mantiene, cómo lo hacemos, y espero que esta sea, ese es mi deseo, la mejor de los eventos de Sigma, de los 13 que se han llevado hasta la fecha. Eso
es parte de la responsabilidad de ustedes, de todos los aquí presentes, de todos los asistentes a este evento. Y en ese sentido, declaro inaugurado hoy, que es 18 de septiembre, son las 10:23, declaro inaugurado este evento. Muchas felicidades, mucha suerte, trabajen mucho y aprovechen las oportunidades. Muchas gracias. Gracias, director. Habiendo escuchado ya a los miembros del Presidium, a quienes agradecemos enormemente por su asistencia, iniciamos esta jornada de metalurgia y materiales en su 13ª edición con la conferencia del maestro en ciencias, Helios Ocaña. Gracias. Después de esta bienvenida, espero que disfruten no solo esta, sino todas las demás conferencias que tenemos preparadas para ustedes, ¿de acuerdo? Les recuerdo que en salidas de emergencia tenemos esa. Las primeras 3 filas son las que van a hacer uso de esa salida de emergencia en caso de evacuar. Y las demás evacúan por la puerta principal, ¿vale? Bueno, entonces inicio con la presentación de Helios. Todos ya lo conocen, yo creo. Entonces, Helios Ocaña es egresado de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales también por la UNAM, con énfasis en materiales metálicos. Ha investigado sobre procesos de deformación plástica severa, sobre aleaciones de aluminio en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, así como aceros avanzados de alta resistencia de temple y particionado en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde realizó una estancia de investigación por año y medio al margen del proyecto europeo Optiamatol, colaborando con la Universidad de Tudela en Países Bajos y diversas empresas del área metalmecánica como Hilti y Sidenor. Entonces, démosle un aplauso a Helios. Adelante. Chico, hola. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí e inaugurar esta. ¿No tienes un? Sí. Hola. Pues sí, estoy muy emocionado de inaugurar esta jornada de materiales y metalurgia. Como ya les dijeron, voy a hablar sobre aceros avanzados de alta resistencia, particularmente de temple y particionado. Es un proyecto en el que estuve trabajando pues 1 año y medio yo en Barcelona y otro año y medio estando desde acá. Y pues es uno de los temas que más me gustan de la metalurgia y quisiera compartirles un poco la experiencia que viví, los retos que nos enfrentamos y darles un panorama en general de cómo está el desarrollo de aceros avanzados, que es una parte muy importante de la metalurgia hoy en día, ¿no? Voy a asumir que, ya vi que no todos somos de semestres muy adelantados, pero voy a asumir ciertos conocimientos metalúrgicos. Es una plática que tengo planeada un poco técnica, pero si hay alguna, claro que la podemos resolver hasta el final. Y para comenzar voy a hablar un poco de aceros avanzados, dar como un contexto general de qué es esto. Y bueno, este es el famosísimo diagrama de la banana, ¿no? Se llama así porque tiene forma de plátano, y es donde se acomodan las familias de diferentes aceros. En este primero lo que tenemos son los aceros de alta resistencia exclusivamente, todavía no son avanzados, ¿no? Estos son como los más antiguos, no son muy antiguos, pero son los más antiguos de este tipo de aceros, y están en este diagrama, si no lo habían visto, por la parte de abajo está como el esfuerzo de excedencia, y en el eje Y está el porcentaje de deformación, ¿no?
Las familias más representantes en estos aceros son los que se endurecen al horno, los libres intersticios, etcétera, ¿no? Esto nada más como para dar un contexto del primer diagrama de la banana, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando, lo que son ya los aceros avanzados, ¿no? Cómo se va creciendo este diagrama conforme vamos descubriendo y desarrollando nuevos tipos de aceros. Aquí tenemos ya la primera generación de aceros avanzados, ¿no? Vemos cómo crece por acá abajo, se empiezan a descubrir y a desarrollar aceros que tienen unos esfuerzos de excedencia muy grandes, pero porcentajes de deformación muy bajos, ¿no? Por ejemplo, los martensíticos son estos que se templan, son aceros muy resistentes, pero de cierta manera frágiles, ¿no? Tienen porcentajes de deformación muy bajos. Esta, cuando se desarrolla, pues no se le pone primera generación, claro, porque estamos desarrollándola, pero ahora que llegamos en la tercera, esta es la primera generación de aceros avanzados. Son base ferrítica, esto quiere decir que las microestructuras que tenemos son bases ferritas, y los más comunes, o los más representantes más bien, serían los aceros martensíticos, los aceros trip y los aceros de doble fase, ¿no? Luego, sigue la segunda generación de aceros avanzados, ¿no? Aquí ya se da un brinco muy importante, el diagrama de la banana deja de ser tan banana, ya se brinca acá a la segunda generación. La característica principal de esta segunda generación es que estamos hablando de aceros que ya tienen una base austenítica, ¿no? Es una microestructura con una fase diferente. Los más famosos son los aceros inoxidables austeníticos, porque lo llevan en el nombre. Sin embargo, los aceros TWIP también están aquí, ¿no? Vemos que son aceros igual muy resistentes en términos de su esfuerzo de excedencia, pero también con porcentajes de deformación muy grandes. Y por último, ya llegamos a la tercera generación de aceros avanzados, que pues la estamos desarrollando, ¿no? Es en la que estamos ahora, y la idea es que estos nuevos aceros se ubiquen en esta parte del diagrama de la banana, ¿no? En todo este espacio. Algo que me preguntan mucho cuando platico sobre esta tercera generación es ¿por qué haríamos una tercera generación como debajo de la segunda generación, ¿no? Parece que estamos detrimentando un poco lo que ya tenemos. Pero la cosa con esto es que esta segunda generación de aceros avanzados sí tienen propiedades muy envidiables, pero son muy costosos, ¿no? Son muy difíciles de manufacturar, los procesos involucrados son complicados. Entonces la idea de esta tercera generación es, bueno, como que competir un poco el costo de manufacturarlo con las propiedades, ¿no? Y llenar este espacio tan grande que tenemos. Lo importante de esta tercera generación de aceros avanzados es que estamos hablando que son aceros que tienen varias fases, ¿no? La primera generación fue base ferrita, la segunda generación es base austenita, y en esta tercera generación ya estamos hablando de una combinación de varias fases, ¿no? Para buscar propiedades más interesantes, que pueden ser austenitas, martensitas, ferritas, y pues las demás que se nos vayan apareciendo, ¿no? Y luego ya vamos a hablar particularmente del temple particionado. Este tipo de aceros, como les mencioné, es de tercera generación. De aquí pongo una referencia que es también el diagrama de la banana, pero con una escala diferente, ya no se ve tan bien, pero digamos que es esta zona de aquí. Y aquí es donde están los aceros de los que vamos a hablar hoy. Pero, esta es una referencia del 2005, ¿no? El temple particionado, no lo mencioné, pero es súper reciente. El primer artículo del temple particionado se publica en el 2003. Esto fue 2 años después. Y la pongo para que vean que efectivamente el desarrollo de la tercera generación está donde estábamos planeando, ¿no? En esta zona como un poco con una resistencia grande, pero con porcentajes de deformación más altos, ¿no? De nuevo, este es del 2005. Ahora quiero hablar del proyecto en el que yo participé, para que vean cómo se compara y cómo ha avanzado tanto, ¿no? Ahorita vemos que estos triangulitos, que son diferentes resultados que se obtuvieron, están alrededor de 1200, 1400 megapascales en su esfuerzo último de excedencia, pero estos últimos años lo que estamos buscando no es hablar de 1200, 1400, sino es llegar a aceros que tengan una resistencia a la excedencia de 2000 megapascales. Eso es muchísimo, es un montón. Y no solo eso, sino que tengamos aceros que, a pesar de tener una resistencia tan alta, tengan porcentajes de deformación grandes, ¿no? De 12.5%. Estos aceros, como ven, pues ya se pueden hacer, ¿no? Es la curva negrita, ya existe, sí podemos lograr aceros con estos esfuerzos de excedencia tan grandes. Sin embargo, son aceros que por lo general, no me gustaría decirles frágiles, pero con una ductilidad muy pobre, ¿no? Y lo que buscamos con este tipo de temple
temple particionado con este tratamiento térmico es conseguir deformaciones mucho más grandes, ¿no? En el proyecto particularmente que yo estaba era de 12.5%, pues es un objetivo lograble, pero difícil, ¿no? Y bueno, eso como un contexto general de los aceros avanzados y particularmente del temple particionado. Ahora ya voy a abordar qué es esto del temple particionado, ¿no? Ya estuve hablando de una introducción muy grande, muy general, pero bueno, el temple particionado, de manera como directa, y ahorita lo voy a explicar más, es un tratamiento térmico que estabiliza la austenita a través del enriquecimiento con carbono. Consiste en dos partes, el nombre lo explica muy bien, un temple y un particionado. Pero bueno, el temple es la transformación de la austenita en martensita. Le puse nada nuevo, porque efectivamente es un proceso que ya conocemos muy bien. Sin embargo, tiene un detalle importante cuando lo aplicamos al temple particionado, pero en esencia es el mismo proceso químico y físico, ¿no? Y el detalle fino aquí es el particionado. El particionado es la difusión del carbono de la martensita hacia la austenita con el fin de estabilizar la temperatura ambiente, ¿no? Esto es como lo que se descubre en el 2003, que da pie a que existan este tipo de tratamientos térmicos. Para explicarlo un poco mejor, tengo un diagrama aquí como muy ideal de lo que sería un tratamiento térmico de temple particionado y cómo se verían la microestructura de diferentes partes, ¿no? Lo dividí igual en dos, en temple particionado, para que sea más sencillo de explicar y de entender. En la primera parte del temple, como ya les había dicho, no es nada completamente nuevo. Vamos a elevar la temperatura hasta arriba de AC3. Esto implica que vamos a tener una microestructura austenítica, 100%. Vamos a austenitizar el acero. Y lo vamos a templar. Pero aquí el detalle que les mencionaba es que no se templa hasta temperatura ambiente, se templa hasta temperatura QT. Esta temperatura QT se tiene que escoger con mucho cuidado y tiene que estar entre MS y MF, que son las temperaturas de transformación inicial y final de la transformación martensítica. De forma que si templamos a una temperatura en medio de estas dos, estaríamos interrumpiendo la transformación martensítica. Y nuestra microestructura finalmente sería una combinación entre la austenita y la martensita que interrumpimos. No va a ser completamente martensita porque pues la interrumpimos. Pero partiendo de esta microestructura que tenemos, vamos a ir al particionado. El particionado, que les digo es el detalle fino, vamos a elevar luego la temperatura hasta una temperatura de particionado por un cierto tiempo de particionado. Y en esto lo que va a suceder es que esta martensita que tenemos va a expulsar el carbono y va a ser absorbido por la austenita. Entonces vamos a tener en esencia la misma microestructura, pero aquí tiene puntitos, ¿no? Que representan pues una austenita enriquecida con carbono. Y nuestras láminas de martensita están como más claras porque expulsaron el carbono, ¿no? Es a lo que se refiere. Finalmente, una vez que terminamos el particionado, vamos a templar hasta temperatura ambiente, ahora sí, de forma que sí, no toda esta austenita se va a conservar. Vamos a formar una martensita fresca, que así se le llama a la martensita que se obtiene de este segundo temple. Y finalmente tendremos una microestructura que va a tener martensita que se formó acá, martensita que se forma en este último paso. Y lo más importante y lo que estamos buscando en este tipo de aceros es la austenita retenida. La austenita retenida es la que nos da las propiedades más interesantes, que se puede transformar por el efecto DRIP, y es lo que le da la utilidad a este tipo de aceros, ¿no? Entonces es siempre la microestructura que estamos buscando. Y bueno, pues no se ve tan complicado, es un tratamiento térmico pues, de pocos pasos, pero hay que tener mucho cuidado al escoger esta QT y los temperaturas y tiempos de particionado. Solo son 3 parámetros que se consideran, pero pues hay que escogerlos muy cuidadosamente. Ahorita voy a hablar un poco de cómo se escoge QT, que es no la más fácil, pero en la que tenemos un modelo que se puede utilizar para escogerla, ¿no? Y este modelo es el modelo propuesto por Speer. Speer fue la persona que en el 2003 publica por primera vez esto del particionado, ¿no? Es un modelo que nos funciona, pero que tiene 3 consideraciones muy fuertes. La primera es que ignora la cinética del particionado. Entre paréntesis le pongo tiempo, ¿no? Sabemos que el particionado, al ser un proceso difusivo, implica un movimiento de átomos de carbono de una fase a otra. Pero bueno, en este modelo ignoramos, ¿no? Solo suponemos que pasa de manera inmediata, que este tiempo se ignora, ¿no? Toda la cinética la dejamos por aparte. La segunda consideración muy importante de este modelo es que asume que todo el carbono se particiona de martensita austenita.
sabemos que eso pues no realmente no es cierto, ¿no? Porque se puede particionar hacia otras fases, ¿no? Que tal que se forman vainitas, pues las vainitas implican cementita, que implica carbono. Pero bueno, bajo este modelo asumimos que no va a pasar. Y por último, se desprecia la formación de carburos. Cosa que también sucede, el carbono se puede ir a formar carburos, pero decimos que no sucede, ¿no? Si se fijan, pues son suposiciones bastante fuertes, ¿no? Es decir, este modelo, pues, asume muchas cosas que no necesariamente son muy ciertas, muy correctas, ¿no? Pero nos funciona. Con este modelo podemos construir este tipo de gráficas. Esta gráfica es súper común en este tipo de aceros. Si buscan en la bibliografía un acero de temple particionado, seguramente el artículo tendrá una gráfica muy parecida a esta. La voy a explicar brevemente. Aquí en el eje X tenemos la temperatura de la que estamos hablando, la temperatura de temple, y en el eje Y tenemos las fracciones de fase. Cada curva es una fase diferente, pero la que más nos interesa, de la que voy a hablar ahorita, es esta que está en negritas, que es la austenita retenida final. Si se fijan, tiene un pico, ¿no? Ese pico es muy característico, en la literatura se le conoce como punto de paraequilibrio. Y sin desarrollar mucho cómo se construye, porque nos tardaríamos bastante, voy a dar como un poco de ejemplos para entender más o menos por qué hay un pico, ¿no? Sin explicar completamente el modelo. Primero, vamos a asumir que vamos a utilizar una temperatura Qt muy baja, ¿no? Estamos de este lado. Si asumimos una temperatura Qt muy baja, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a templar casi al final de la transformación martensítica, es decir, vamos a formar pura martensita. Y finalmente lo que buscamos en este proceso es austenita, ¿no? ¿Qué pasa si la transformamos toda en un principio? Pues no tenemos austenita que retener. Eso sí estamos como muy abajo, ¿no? Eso explica esta zona de la gráfica. Ahora, ¿qué pasa? Al revés, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos como muy arriba, a una temperatura muy alta? Aquí pasa, pues, lo contrario, que significa que, bueno, vamos a tener muchísima austenita y muy poca martensita formada. ¿Qué sucede? No vamos a tener la martensita suficiente que expulse el carbono y que pueda estabilizar a la austenita que tenemos. Es decir, tenemos más austenita en la que podemos llegar a estabilizar. Por eso, tenemos una bajada, ¿no?, en la austenita máxima posible. Y de esta forma, entendemos que existe este punto, que de nuevo en la literatura, en la bibliografía, se llama de paraequilibrio. No de equilibrio, porque no estamos en un proceso de equilibrio, pero le ponen de paraequilibrio porque es un paraequilibrio entre esta competencia de fases, ¿no? Y bueno, este es el modelo que usamos hoy en día para hacer este tipo de aceros. ¿Y cómo se ve en la vida real? Pues no muy bien, ¿no? Lamentablemente no muy bien. Esta es la curva del modelo. Si se fijan, pues muy bonita y tiene un pico muy alto, en 0.4%. Eso quiere decir que podemos, idealmente, este acero, conseguir un 40% de austenita retenida, idealmente. Pero una vez que haces los experimentos, te das cuenta que la curva real es esta de acá abajo, ¿no? Es el mismo eje y todo. Si se fijan, es casi la mitad de lo que esperaríamos conseguir, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, pues por las mismas consideraciones que tiene el mismo modelo. ¿Nos funciona? Sí nos funciona. ¿Por qué? Porque si se fijan, la temperatura Qt, más o menos, el máximo está en el punto, ¿no? Porque lo buscamos es el máximo, ¿no?, de austenita retenida. Y pues más o menos está por aquí arribita de 180. Sin embargo, los resultados reales son considerablemente menores a los que esperaríamos. Y de nuevo, ¿por qué? Pues por las mismas consideraciones, ¿no? Primero porque no consideramos la cinética del particionado y es una cosa que sucede, ¿no? No podemos ignorar que se están moviendo átomos de carbono. Y también porque se nos forman fases y se forman carburos. Aquí le pongo área de oportunidad porque efectivamente a la fecha, 2023, no tenemos una mejor manera de hacer esto. Los aceros de temple particionado que se están fabricando ahorita es con base a este modelo, que si se fijan, pues no es el mejor, ¿no? Entonces, si están interesados en este tipo de aceros, es algo que pueden estudiar y definitivamente hay muchas cosas por desarrollar y descubrir todavía, ¿no? Proponer. Y todo esto que mencioné solo fue para la temperatura Qt, que fue el primer parámetro. Ahora voy a hablar de los segundos dos parámetros, que es el temperatura y tiempo de particionado. Particularmente en el tiempo de particionado, primero. ¿Qué se hace? Lo que se hace, o la manera en la que lo escogemos ahorita, es a partir de simulaciones ideales, ¿no? Simulamos este proceso difusivo del carbono de una fase a otra, pero de manera muy, muy, muy ideal, ¿no? Se considera una interfase fija que no se mueve,
que solo el carbono logra el equilibrio en el potencial químico y que además es en una sola dimensión, ¿no? Aquí pongo una imagen más o menos. Estos digamos que son los granos de austenita y las láminas son las martencitas, ¿no? Esto sería como lo más general. Lo hacemos como zoom y vemos que finalmente es esta parte, ¿no? Nada más 2 laminitas y hacemos más zoom y ya finalmente encontramos esto de una sola dimensión, ¿no? Es decir, es una simplificación enorme la que tenemos que hacer para poder aproximar y saber más o menos en qué tiempos se está particionando. Sin embargo, nos ayuda bastante porque hemos visto que el particionado sucede en segundos, ¿no? Es decir, es un proceso que se da muy rápido. En menos de 10 segundos podemos casi garantizar que todo el carbono ya pasó de una fase a otra. Entonces, en la práctica, lo que decimos es, bueno, vamos a utilizar tiempos de particionado que se ajusten a los procesos que ya existen en la industria, ¿no? Con el mínimo de que garanticemos que con más de 10 segundos, bueno, ya particionamos, ¿no? Sin embargo, pues tampoco te puedes pasar, ¿no? No puedes particionar por horas, porque empieza el otro problema, ¿no? Que si recuerdan los diagramas TTT, si mantenemos una temperatura alta en un acero, vamos a promover alguna transformación, ¿no? ¿Y qué implica una transformación? Que se nos van a formar nuevas fases. Y estas nuevas fases implican que el carbono no se está yendo a donde queremos, sino se está formando, sobre todo, a formar vainita. Y de nuevo, ¿no? Aquí pongo de nuevo el simbolito de área de oportunidad, porque hay mucho que trabajar aquí, ¿no? Si se fijan, esta simulación es lo más sencillo que existe. Ahorita, en Delft, en Países Bajos, están intentando hacer una simulación con base en resultados de EBCD, es decir, hacen un EBCD en tercera dimensión de cómo se ve el acero, y con base en eso, aplicar las mismas leyes difusivas de Fick y tratar de tener resultados de particionado pues, más reales, ¿no? No que sean en una sola dimensión. Pero pues hay mucho por hacer todavía aquí. Y bueno, eso fue como para escoger los... no, me falta la temperatura de particionado, es verdad. La temperatura de particionado, la dejo hasta el final porque es la más sencilla y no tenemos herramientas para escogerla o modelarla de alguna otra forma. Entonces, ¿qué se hace? Se itera con varias temperaturas, ¿no? Se prueban 3, 4, 5 temperaturas y se escoge finalmente la que dé los mejores resultados en términos de microestructura y de propiedades mecánicas. Y bueno, eso fue respecto al diseño del tratamiento térmico. Ahora voy a hablar ya particularmente sobre los aceros que se fabrican, ¿no? Primero sobre su composición, sus propiedades mecánicas y sus microestructuras. Aquí le puse composiciones típicas, pero de nuevo, estamos hablando de aceros que este año cumplen 20 años, ¿no? Entonces hablar de algo típico, pues es complicado, ¿no? Más bien, son los aceros que más hemos estudiado y de las composiciones que más conocemos hasta ahora, pero si ustedes buscan aceros de temple y particionado hoy en día, y los artículos que se han publicado recientemente, verán que muy probablemente no tenga nada que ver con estas composiciones típicas que les estoy hablando, porque cada acero pues es un mundo, ¿no? y se está explorando todavía. Sin embargo, de manera general, pues sí podemos hablar de generalizar lo más posible este tipo de aceros, ¿no? Y, bueno, la composición de un acero, claramente el elemento valente principal es el carbono. En este tipo de aceros se utilizan contenidos bajos de carbono, ¿no? De 0.15, 0.30, eso quiere decir que es un acero hipotectoide. Y los otros dos elementos importantes, primero es el manganeso. El manganeso yo diría que es el más importante de todos en este tipo de aceros y se utilizan porcentajes muy grandes, ¿no? De 1.5 a 3%. Recientemente vean que hay artículos que utilizan hasta 5% de manganeso, ¿no? Es muchísimo. ¿Y por qué se utiliza tanto? Bueno, porque incrementa la templabilidad, es decir, fomenta la formación de martensita, que finalmente es la fase que estabiliza la austenita, ¿no? Entonces es bastante importante. Y el silicio también es muy importante porque previene la formación de cementita. Y la cementita es como el peor enemigo en este tipo de aceros porque se forman vainitas y el carbono se nos va a otras partes que no queremos, ¿no? Necesitamos, la idea general de estos aceros es mantener el carbono en las fases que buscamos, que es de martensita hacia la austenita, y evitar a toda costa que se vaya a otros sitios. Es por eso que el silicio es tan importante, ¿no? Y bueno, también se llega a utilizar aluminio, fósforo, azufre. Sin embargo, los microaliados todavía se están estudiando un montón, ¿no? Aquí lo pongo. Por ejemplo, nosotros en Barcelona, un microaliado que utilizamos fue niobio, ¿no? Porque el niobio, se supone, bueno, hay evidencia que interactúa con el tamaño de grano austenítico, y dijimos, bueno, pues a lo mejor nos puede beneficiar en mejorar las austenitas que tenemos, ¿no? Sin embargo, es un área de oportunidad enorme, ¿no? Estamos viendo que, pues
vamos, así como los microaleados en los aceros en general es una oportunidad muy grande, particularmente en esta familia está aún menos estudiado, ¿no? Hay muchas cosas por ver todavía respecto a cómo se comportan ciertos elementos en este tipo de aceros, donde tenemos una microestructura pues no tan común, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre la microestructura de este tipo de aceros. De nuevo, es una microestructura típica. Con típica me refiero a las más estudiadas, sin embargo, para dar una idea, ¿no? de por dónde están estas microestructuras. Tenemos 3 fases principalmente. La martensita, ferrita y austenita retenida, ¿no? Aquí pongo las 2 imágenes, una con microscopía óptica y otra con SEM, porque como si hubiera muchos problemas, como si no hubiera suficientes problemas en este tipo de aceros, un problema también que existe grande es que es muy difícil caracterizar ópticamente estos microestructuras, ¿no? Bueno, en el proyector se ve peor, pero es muy complicado. Si ustedes ven una microestructura óptica de un acero de temple particionado, es muy, muy difícil lograr identificar las fases, ¿no? La austenita retenida, o sea, este puntito, ¿no? Decir que esto es austenita retenida es muy difícil. Necesitas un proceso de caracterización muy grande que siempre, sí o sí, tiene que ir acompañado de SEM, donde se alcanza a definir un poco mejor. Las austenitas retenidas ya se empiezan a ver como bloquecitos, las ya tienen como sus rayitas. Sin embargo, es muy complicado, ¿no? Y pues es otro reto más. No solo es verlo en el microscopio óptico, sino en el SEM, que suele ser muy complicado. Y por si fuera poco, otra cosa que sucede en este tipo de aceros, es que al tener un porcentaje de manganeso tan grande, empieza a existir un bandeado. Este bandeado ha sido evidenciado muchísimo últimamente. Este es un artículo del 2019, donde el artículo va exclusivamente sobre el bandeado del manganeso, ¿no? Si lo ven así, ustedes pensarían que pues, es un acero laminado y ya está, ¿no? Son líneas de laminado y todos contentos. Pero muchos pensaban lo mismo, pero no, implica demasiado. Implica que una vez que haces un análisis EDS, es decir, medir la composición puntual a lo largo del bandeado, te das cuenta que, bueno, el porcentaje de manganeso está más elevado en las bandas que en las no bandas, ¿no? Si se fijan, en esta banda, bueno, no se ve muy bien, pero aquí está un poquito más claro, tenemos casi hasta 4% de manganeso, y en las zonas donde no hay banda, el manganeso baja al 2%, ¿no? Eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque la temperatura MS, la iniciación de la transformación martensítica, depende del manganeso. Entonces, en este artículo lo que se hizo fue, bueno, con base en la composición puntual del manganeso, se calcula la MS a lo largo de la microestructura, ¿no? Y si se fijan, pues varía un montón. Y no varía poquito. En las partes bajas tenemos 205 grados Celsius y en las partes altas 230. De manera industrial, una variación de 20 grados es difícil de controlar, sí, pero en este tipo de acero, la MS es súper importante. Tenemos que tenerla lo más normalizada posible, porque de eso depende la formación de la martensita y de eso depende la estabilización, finalmente, de la austenita, ¿no? Entonces, este es un problema muy grande, al cual yo enfrenté, mis aceros estaban segregados, y también es un área de oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos proponer un tratamiento térmico o algún proceso, sea cual sea, que nos evite esta segregación, de forma que tengamos una microestructura homogénea sobre la cual podamos hacer un buen temple particionado, ¿no? Muchos artículos verán que en sus conclusiones dicen como, pues no se lograron la austenita retenida que esperábamos. ¿Por qué? Porque creemos que estaba segregado el manganeso, ¿no? Y es algo que se descubrió hasta hace poco, ¿no? Nadie se le había ocurrido pensar que el manganeso se iba a separar en estas bandas, porque son bandas que metalúrgicamente pues, son muy de laminado y como que no las piensas demasiado, sobre todo cuando te llega un material al cual no le has hecho nada, ¿no? Pero vaya que es un problema. Y luego, hablar un poco de las propiedades mecánicas de estos aceros, ¿no? Como les dije al principio, la propiedad mecánica más importante que tenemos aquí es la ductilidad. Son aceros muy resistentes, pero a la vez muy dúctiles, ¿no? Aquí tengo una tablita de 2 aceros. Hasta donde yo conozco, estos son los únicos 2 aceros de temple particionado que se pueden comprar, ¿no? Que están disponibles en la industria, que se comercializan, obvio los hacen en China. Tenemos el QP980 y el 1180. Se llaman así porque es su esfuerzo último de excelencia. Pero lo de llamarse la atención en estos 2 aceros que ya se comercializan es que a pesar de tener 980 megapascales de resistencia a la cedencia, tenemos unos porcentajes de elongación de 17 al 22%, ¿no?
que es justo esto lo más importante en este tipo de aceros, la ductilidad que tenemos. En principio, pues la ductilidad nos da como una muy buena formabilidad, ¿no? Es la primera cosa que pensamos cuando pensamos en algo dúctil, decimos, bueno, debe ser muy fácil formar piezas de esto, ¿no? Cuando pensamos en placas o en chapas, pero algo que hemos estado estudiando mucho es que no solo nos interesa la formabilidad gracias a la ductilidad, sino la resistencia al impacto, ¿no? Al tener una gran área bajo la curva aquí, tenemos una gran absorción de impactos. Entonces, este tipo de aceros no solo se usan para formar piezas o conformar chapas, sobre todo en coches, ¿no? Sino también se pueden llegar a utilizar en piezas que requieran mucha resistencia al impacto, ¿no? Sobre todo las piezas que están sometidas a mucha fatiga mecánica. Podemos ver que esta es una gran alternativa a un acero poco dúctil, ¿no? Hay evidencia de que esta es una buena alternativa para que se rompan menos las piezas. Y bueno, esto fue como un panorama muy general de los aceros de temple particionado, pero como les dije, ¿no? Estamos hablando de aceros muy recientes, donde cada artículo que se publica puede ser muy diferente al pasado, y por eso traigo como un caso particular, ¿no? Un estado del arte, por así decirlo, de un acero que estudiamos en Barcelona en el 2021, hace no tanto, para que vean cómo se compara lo que les dije que eran microestructuras y composiciones como típicas a las que se están haciendo hoy en día, ¿no? Y esto fue hace 2 años, ahorita estamos utilizando otras composiciones y otros procesos, ¿no? Aquí, el detalle, como les decía, está utilizando manganeso más alto. Tenemos 3.5 de manganeso. El porcentaje de carbono del 0.2 está como se los había mencionado, pero aquí el detalle es que tenemos mucho manganeso y 1.5% de silicio. ¿Qué pasa con tanto manganeso? Tenemos un acero completamente martensítico. Este acero, cuando lo fabricamos, se templó al aire, ¿no? No tuvimos que meterlo directamente en agua ni nada, simplemente con enfriarse en el aire ya tenemos una microestructura completamente martensítica, ¿no? Que es esta de acá. Son puras laminitas de martensita. Y no solo eso, sino llegaron como los peores enemigos del temple particionado, que creíamos que teníamos algunas vainitas, y encima de las vainitas, carburos, ¿no? Que pues es justo lo que queremos evitar en este tipo de aceros, pero es muy difícil. ¿Qué se hizo en este acero? Pues lo mismo que les estaba contando, ¿no? Se tiene que utilizar el modelo QT para obtener esta temperatura a la cual vamos a hacer el templado. Esta es la gráfica de este acero. No es tan parecida a la que les mostré en un principio porque solo muestra la zonita retenida, pero tiene el mismo comportamiento de un pico. En este pico supusimos, o más bien de acuerdo al modelo, llegamos a la conclusión de que podíamos obtener hasta 29% de austenita retenida, que pues es bastante, ¿no? Estábamos emocionados, y lo obtuvimos a 261 grados Celsius, ¿no? Entonces, con base en esos resultados, propusimos el tratamiento térmico, donde elevamos arriba de AC3, va a 50 grados, austenitizamos, templamos en esta temperatura, y luego propusimos 3 temperaturas de temple, de particionado, hoy que no se ve muy bien, que son 321, 371 grados y 421 grados Celsius. Iteramos con estas 3 para ver cuál era la que nos daba los mejores resultados, y se particionó por 100 segundos. ¿Por qué? Porque la industria, la compañía con la que estábamos trabajando para hacer este trabajo nos dijo que era un tiempo que podía ser viable industrialmente, entonces escogimos 100 segundos. Como les digo, con que escojas el tiempo suficiente para que se particione, estamos bien, ¿no? Y se particiona muy rápido. ¿Y qué se obtuvo? Bueno, esta es la microestructura que obtuvimos, que si la comparan con la que les presenté antes, de microestructura típica, pues no se parece, ¿no? Para empezar, porque tenemos pura martensita. Tenemos una martensita templada, le puse templada, pero se refiere a la martensita que se fue en el primer temple, en el temple de QT, ¿no? Tenemos una martensita 2, que se llama martensita fresca, que se forma en el segundo temple, y sí tuvimos y sí encontramos en las austenitas retenidas, que son estos bloquecitos chiquititos, ¿no? Aquí con más aumento se ve mejor. Tenemos la martensita que se formó primero, la segunda martensita, carburos y estos bloquecitos de austenita retenida, ¿no? Que sí se obtuvo. De nuevo, comparando esto con los que les había enseñado, pues no tenemos ferrita de principio, ¿no? Entonces ahí empieza a desvariar bastante con lo típico que les dije. ¿Qué otros resultados obtuvimos? Bueno, obviamente se tiene que medir la austenita retenida que se obtiene. Y hay 2 maneras de medirla, ¿no? Por RSD y por rayos X. Siempre que vean un artículo de esto, presentarán ambos resultados
o rayos X. ¿Qué pasa? Si ven, en los resultados por EBCD son porcentajes muchísimo menores, ¿no? Aquí 321, 371 y 421 fueron las temperaturas a las que se particionó. Y por ejemplo, en 321 tenemos una austenita retenida medida por EBCD de 1.1% y de rayos X por 8.8, ¿no? Por si fuera poco, otro problema que hay con este tipo de aceros es que las austenitas retenidas son muy pequeñas. Existen como dos morfologías que conocemos de austenita retenida, dos formas que puede tomar. Una de ellas es en bloques, que es la que mostré en la imagen pasada, pero también se puede formar en láminas. Y estas láminas son muy delgadas, de nanómetros de espesor, ¿no? Son tan delgadas que el OECD no las alcanza a ver, ¿no? Entonces, pues, siempre tenemos que ver las austenitas retenidas por rayos X también. Pero bueno, al igual, aunque los viéramos por rayos X, la mayor cantidad de austenita que obtuvimos fue en el particionado a 421 grados Celsius, y fue de 18.3, ¿no? Me parece. Sí, 18.3. Pero en nuestro modelo, pues decía que teníamos 29%, ¿no? Y es el problema que les mencioné en un principio, ¿no? El modelo con el que hacemos estos cálculos está todavía muy lejano a ser la realidad, ¿no? Nosotros, ¿qué intuimos que sucedió particularmente en este estudio? Bueno, pues tuvimos una formación de carburos, ¿no? Se los mostré. Tenemos bastantes carburos ahí metidos. Y además, por algo también lo mencioné, una segregación del manganeso, ¿no? Que hace que nuestras condiciones nuestros parámetros de particionado no hayan sido los mejores y no hayamos podido llegar a los porcentajes de austenita retenida que estábamos esperando. Y finalmente, pues hablar de las propiedades mecánicas, ¿no? Que es lo que más nos interesa, que se obtuvieron. Aquí están los tres. A 321, 361 y 421, vemos que el que tuvo mejores propiedades mecánicas fue a una particionado de 321 grados Celsius. ¿Y por qué creemos esto? Bueno, porque tenía la austenita retenida más homogénea. Porque, ojo, toda la plática, desde que inicié, les dije indirectamente que lo que hacemos es maximizar la austenita retenida. Y en la última diapositiva, tramposamente, les muestro una cosa donde nuestro acero, que tiene mayor cantidad de austenita retenida, pues tiene propiedades mecánicas muy malas, ¿no? Entonces, pues con esto quisiera como cerrar un poco y decir que es un problema muy complejo, ¿no? No solo es maximizar esta austenita retenida, ¿no? Sino también se trata de la morfología que tiene, cómo está homogeneizada dentro de la microestructura, y como buen acero avanzado de tercera generación tenemos que estar jugando con las diferentes fases que tenemos, ¿no? No es igual que un acero de segunda generación donde buscamos únicamente una fase austenítica o un acero de primera generación donde es ferrítica, sino que estamos buscando un equilibrio entre tantas cosas, ¿no? No podemos escoger maximizar una porque se pueden detrimentar otras propiedades, ¿no? Yo hubiera pensado que al tener la mayor cantidad de austenita retenida íbamos a tener grandes propiedades mecánicas, pero pues nada que ver. Entonces, pues me gustaría de nuevo cerrar con que es un problema muy complejo. No solo hay muchas dudas abiertas, sino que todavía tenemos un camino muy directo para solucionarlas, ¿no? Lo que pensábamos aquí era maximizar la austenita retenida, vimos que por ahí no es, ¿no? Entonces, ¿qué se hace o cuál fue la siguiente iteración? ¿O qué estamos pensando ahora? Bueno, no maximizar. Cuando tenemos un diagrama como los que les mostré de los picos, podemos escoger, más que escoger, podemos saber sobre qué temperatura de temple vamos a hacer el proceso y podemos más o menos concluir cuánta austenita retenida tendremos y diseñar con base en eso, ¿no? Con base en escoger nosotros el porcentaje de austenita retenida que buscamos y con la morfología que la buscamos, ¿no? Es un tema que a mí me gusta un montón, pero como espero haberles contagiado no solo las dudas, sino la emoción, para que pues sigan ustedes también trabajando con esto, ¿no? Hay mucho que hacer. De nuevo, llevamos 20 años desde que se publica el primer artículo y hemos avanzado mucho, sí, pero finalmente pues todavía no tenemos resultados industriales, ¿no? Hay dos aceros que se hacen y si se fijan con propiedades mecánicas no tan buenas como las que se podrían conseguir, ¿no? Nosotros queríamos terminar el proyecto con un acero que tenga 2000 megapascales de resistencia a la cedencia, que es un montón, ¿no? Es casi el doble de lo que hay actualmente que se vende. Y pues en eso estamos, ¿no? Si tuvieran algún comentario, duda, espero que me hayan entendido la mayor parte, porque creo que estuvo específico. Tenían que saber bastantes cosas de metalurgia para seguir la plática de aceros avanzados, pero si tienen dudas, pues los vamos a resolver ahora. Si tienen algún comentario también. ¿Puedo tomar esta agua? ¿Puedo tomar esta agua?
Vale, pues entonces, ¿qué dudas tienen? ¿Cuáles son sus preguntas? Va. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, mencionas que se hace, o sea, primero hacemos un temple y tenemos una martencita y después se vuelve a templar y vamos a tener otra martencita, o sea, hay 2 martencitas. Sí. Pero, ¿cómo puedes ver cuál es, o sea, porque cambia en morfología, en estructura, o cómo se diferencia la martencita que hizo primero a la que se hace después? Sí, pues muchas veces cambia en morfología, pero muchas veces tampoco puedes estar seguro, ¿no? Mira, por ejemplo, en esta es la martencita que se forma después, y esta es la martencita que se forma primero. Pero particularmente en este caso, puede ser que en otro caso no sea así. Y entonces ahí no puedes diferenciar cuál se forma antes o después. Ópticamente no, y me parece que por otros métodos tampoco, ¿no? Hasta el momento no nos interesa tanto, o sea, es padre, ¿no? Saber cuál es cuál, pero no es tanto de nuestro interés identificarlas, vamos, porque las propiedades que buscamos no dependen hasta ahora de una martencita u otra, ¿no? Puede ser que en un futuro nos demos cuenta que quizá la martencita formada previamente sea mejor. Entonces ya buscaremos trabajar más sobre eso. Pero por el momento no es algo que pues, nos preocupe mucho. Ahí va. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, días. Mi duda es respecto a esta, austenita. ¿Qué tanta similitud tiene con la austenita que se puede encontrar en los aceros inoxidables? Y a partir de un tratamiento de carbono, ¿cómo podríamos mejorar esas propiedades en los aceros inoxidables y partir de ahí? A ver. Se parece un poco en el sentido de que esta austenita, cuando es sometida a deformación, pasa el efecto TRIP, ¿no? Que se parece un poco, pero no tanto, porque sobre todo el mecanismo de deformación en aceros inoxidables es el TWIP, ¿no? Entonces, pues son mecanismos de deformación diferentes, que indudablemente hace que las austenitas sean diferentes. Yo pensaría, esto ya es lo que yo pienso, obviamente el mecanismo de deformación por TWIP nos da deformaciones y resistencias mucho más grandes, ¿no? Es lo que mencionaba al principio. No diría que es mejor, porque mejor para qué, pero sí que tiene unas mejores propiedades, ¿no? Más altas propiedades. Sin embargo, pues esta austenita es más fácil de conseguir, ¿no? Mucho más sencilla, se estabiliza con carbono de una manera diferente a cómo se fabrica un acero austenítico, ¿no? Sobre todo con una cantidad de elementos salientes mucho menor. ¿Sí respondí o tienes alguna otra? ¿Sí? Buenos días. Usted había mencionado que había 2 tipos de austenita, una que era laminada y la otra que era como un montículo. Sí. Y dijo que la que tenía mayor austenita tenía menos ductilidad, pero en este caso, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Tener la austenita laminada o en esos como que retenida en montículos? No sabemos todavía. Todavía no sabemos. Sabemos que existen las 2 formas. Sabemos que tenía una imagen, pero creo que no la traigo aquí. Existen las 2 formas, ¿no? La de los bloques se le llama austenita retenida de bloques y la laminar. Parece ser, tenemos cierta evidencia de que la laminar es un poco mejor porque está más distribuida. Entonces, me atrevería a decir que quizá la laminar nos convenga más. Sin embargo, pues tampoco te podría afirmar cuál es mejor que otra, ¿no? Sabemos que existen ambas, sabemos que se producen ambas, pero tampoco conocemos por qué se producen algunas más que otras. Todavía no lo sabemos. Hay muchas preguntas. Gracias. Ahorita que platicaste cuando se agregaba el magnesio a mayor composición para favorecer la templabilidad, que en resultado se veía que estaban estas láminas, Ajá. que también se ve como una suposición la difusión, pues tendría que también ser parte de este mecanismo que explique
esta no homogenización que se manifieste dentro de tu propio acero. ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? Como tampoco se estudian dentro del carbono por el transporte de masa, la difusión para saber cómo se está yendo hacia la fase de austenita. Cuando vemos estas secciones tan claras, podrían también ser basadas dentro de un mecanismo difusivo, intersticial, sustitucional, dentro de, o sea, de la propia, para que favorezca estas líneas. No lo sé. No lo sé, porque no es algo que se estudie mucho ahora, porque nuestro interés no es entender por qué se difunde el manganeso, ¿no? Nuestro interés es más bien que no se difunda. Claro que sí va de la mano, pero las maneras en las que hemos intentado solucionar esto es no analizar tanto el proceso por el cual el manganeso termina en estas bandas, ¿no? Sino verlo como una caja negra y decir, ¿qué podemos hacer? Sobre todo rápidamente, porque nuestro proyecto es otro, para que partamos de una estructura lo más homogénea posible, ¿no? Entiendo, y es una buena propuesta, sí, analizar el mismo proceso difusivo como si fuera el carbono, pero del manganeso, pero no sé cómo se comportaría, y hasta donde yo sé nadie lo ha hecho. Buenos días. Yo tengo un par de preguntas que hacer. La primera de ellas es, ¿cuál sería la metodología por la cual usted determina la austenita retenida utilizando la técnica de difracción de rayos X? ¿Con rayos X? Se hace un refinamiento Rietveld. Ok. Y considera también la presencia, contabiliza las dos morfologías de la austenita. Sí. Ok, y mi segunda pregunta es con respecto al medio de temple que está utilizando para realizar el templado mismo. ¿Es el mismo que se está utilizando? Por el momento, como las aplicaciones que tenemos no son industriales, lo hacemos en un dilatómetro. Todavía no hemos avanzado lo suficiente para decir, ok, vamos a proponer algún medio en específico. Todavía estamos en pruebas como muy antes de algo más grande. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay más dudas, le agradecemos a Helios por haber dado esta conferencia y a ustedes por haber sido parte de ella. Le vamos a dar un reconocimiento a Helios. Un aplauso, Helios. Y más aplausos, más aplausos. Vale, pues entonces les agradecemos mucho por haber estado presentes. Nuevamente les invitamos a que sigan las redes sociales de Sigma. Vean toda la programación que tenemos preparada en esta semana, va a estar muy padre, entonces esperemos verlos ahí, ¿vale?